En el corazón de la noche, cuando el mundo de los hombres se entrega al olvido, existe otro mundo que despierta. Un universo de piedra y fe, donde el tiempo no se mide en conquistas ni en estaciones, sino en el ritmo inmutable de la oración. Aquí, la oscuridad no es un final, sino un principio. Es el lienzo en blanco sobre el cual se pintará el día, un lienzo que ha esperado inmóvil durante horas, cargado de un silencio casi tangible, denso como el terciopelo. Y entonces, rompiendo el vacío, suena una sola campana. Su tañido no es un estruendo, sino una onda de bronce que se expande por los claustros helados, una llamada que viaja desde la torre hasta el alma. Es la señal. En las celdas austeras, figuras envueltas en lana áspera se mueven sin prisa. No vemos rostros, solo siluetas que se deslizan por pasillos que han sentido los mismos pasos durante generaciones. Son los guardianes del tiempo sagrado, hombres que han renunciado al mundo exterior para convertirse en una sola voz, una sola comunidad unida por un pacto que trasciende la vida y la muerte. Su destino es la capilla, el corazón palpitante de este cuerpo de piedra. Allí, la luz de unas pocas velas lucha contra las sombras, revelando arcos que se elevan hacia una oscuridad que parece infinita, como el cielo nocturno. Se preparan para los maitines, la primera y más crucial de las horas canónicas. Es la oración que saluda al alba mucho antes de que nazca, un acto de fe contra la negrura del mundo y de la mente. Para el hombre medieval, este ritual no era una simple rutina. Era el eje sobre el que giraba la existencia misma. La primera nota de una melodía tejida, nota a nota, con los hilos del silencio. Para comprender su mundo, debemos aprender a escucharla. Debemos sumergirnos en su ritmo, desde esta primera campanada en la oscuridad, hasta el último eco de la noche que está por venir. Los últimos ecos de las vigilias nocturnas se desvanecen en la inmensidad de la iglesia. Tras un breve y gélido descanso en sus celdas, los monjes regresan al coro. El aire, denso y frío, huele a piedra milenaria, a incienso y a la cera consumida de la noche. Afuera, el mundo sigue sumido en una oscuridad casi total, un lienzo de índigo y carbón a la espera de la primera pincelada de luz. Y entonces, ocurre, no es un estallido, sino una insinuación. Un tímido filo de luz grisácea que se filtra por el rosetón oriental. De repente, un rayo de sol directo, como un dedo divino, atraviesa el vitral. La oscuridad se rompe. Un torrente de rubíes, zafiros y oros líquidos inunda el presbiterio, revelando en su haz de partículas de polvo danzantes la madera tallada de los sitiales y el rostro de piedra de las gárgolas. La voz del cantor se eleva, pero el tono ha cambiado por completo. La gravedad penitencial de la noche ha dado paso a una energía vibrante y jubilosa. Comienzan las laudes, la oración del alba. La melodía, antes un río profundo y sombrío, se convierte en un manantial de notas ágiles y ascendentes. Es el sonido de la esperanza hecho música, una celebración por haber sobrevivido a la noche y por el renacimiento del mundo. Pronto, la comunidad se une en un solo cuerpo sonoro. Entonan los salmos de alabanza, los antiguos himnos que convocan a toda la creación a unirse en un coro universal. Laudate Dominum de Caelis, cantan. Alabad al Señor desde los cielos. Sus voces se convierten en un puente entre el microcosmos de fe del monasterio y el macrocosmos de la naturaleza que despierta. En la mente de cada monje, las palabras del Salmo 148 cobran vida. Invocan al sol y a la luna, a las estrellas titilantes, a la escarcha sobre los campos y a los pájaros que, en ese mismo instante, inician su propio canto matutino. La oración monástica no busca aislarse del mundo, sino convertirse en su voz consciente, en la articulación humana de la alabanza que toda la creación ofrece en silencio a su creador. Este drama diario, el de la luz venciendo a la oscuridad, es mucho más que un fenómeno astronómico. Es la representación cotidiana del misterio central de su fe, la resurrección. El amanecer simboliza a Cristo, la luz del mundo, triunfando sobre la oscuridad final de la muerte. Cada nuevo día es una promesa cumplida, un evangelio escrito con fuego en el horizonte que reafirma la victoria de la vida sobre la nada.
La propia arquitectura está concebida para participar en este rito. La iglesia no es un contenedor pasivo, sino un instrumento resonador. Las altas bóvedas de crucería, con su compleja geometría, no solo sostienen el techo, están diseñadas para recoger el sonido del canto, amplificarlo y hacerlo ascender hacia el cielo, creando una catedral de sonido que envuelve a los monjes. La orientación del ábside y del coro hacia el este no es casual. Es una calculada estrategia para capturar los primeros rayos del sol. La luz, al atravesar la tracería de piedra y los vidrios de colores, se descompone y proyecta un espectáculo de formas y tonalidades cambiantes sobre el suelo y las columnas. El espacio está diseñado para que la llegada de la luz sea una experiencia teológica y sensorial abrumadora. Cuando el último y prolongado, amén, se extingue, su eco absorbido por la piedra, un silencio diferente se instala en la nave. No es la quietud opresiva de la noche, sino una calma luminosa, cargada de propósito. La oración comunitaria ha terminado. Los monjes se inclinan en una profunda reverencia, sus siluetas negras recortadas contra el fulgor de las ventanas. El día ha sido consagrado. En una procesión silenciosa, abandonan el coro. El sonido de sus sandalias sobre las losas frías es el único ruido que perturba la paz. La adoración colectiva da paso ahora al encuentro personal. Cada monje se dirige a la austera soledad de su celda, un espacio mínimo que funciona como su desierto particular, el lugar del diálogo íntimo con Dios. Allí comienza la lectio divina, la lectura sagrada. No es un estudio académico, sino una rumia espiritual. Un pasaje de las Escrituras se lee, se medita, se reza y se contempla lentamente. El objetivo es que la palabra escrita trascienda el papiro y se convierta en una presencia viva en el alma, un diálogo susurrado donde la alabanza universal de las laudes se hace personal e intransferible. Un toque claro y metálico de la campana anuncia la hora de prima y el comienzo del labora, el trabajo. El silencio contemplativo de la celda se transforma en la diligencia silenciosa de los talleres, el scriptorium o los campos. La alabanza que estaba en sus labios durante las laudes pasa ahora a sus manos. El trabajo manual, ofrecido a Dios, se convierte en la continuación de la oración, cerrando el círculo perfecto de ora et labora que da sentido a cada instante de su existencia. El primer resplandor del alba se filtra por los altos ventanales del coro, tiñendo la piedra helada con tonos de oro y rosa. La campana tañe de nuevo, un sonido más claro y esperanzador que las llamadas nocturnas. Es la hora de prima, la primera hora canónica del día. El largo combate contra la oscuridad ha terminado, la luz ha vencido. Los monjes, que han permanecido en vigilia silenciosa desde el final de los maitines, se yerguen. Sus movimientos son unánimes, una coreografía perfeccionada por años de repetición. Cantan los salmos de prima, una oración breve pero intensa que consagra el nuevo día y todo el trabajo que contendrá a la gloria de Dios. Es la afinación espiritual antes de que comience la sinfonía de la jornada. Concluida la oración, la comunidad no se dispersa. En una procesión ordenada y silenciosa, abandonan la iglesia y atraviesan el claustro. Sus pasos resuenan con una cadencia solemne. Se dirigen hacia un lugar tan crucial para la vida del monasterio como la propia iglesia, la sala capitular. La sala capitular es el corazón administrativo y disciplinario de la comunidad. Su arquitectura misma impone respeto. Es un espacio cuadrangular, a menudo con una columna central que se abre como una palmera de piedra para sostener las bóvedas. Aquí no solo se toman decisiones, aquí se forja el alma de la comunidad, día tras día. Los monjes toman asiento en los bancos de piedra que recorren las paredes, ordenados por antigüedad. El silencio es denso, expectante. Todas las miradas se dirigen a la silla más ornamentada, el trono del abad. Él entra el último, no como un rey, sino como el padre de esta vasta familia. Su título, abad, proviene del arameo, abba, que significa padre. El abad es el eje sobre el que gira toda la vida monástica. Es el pastor, el maestro, el juez y el guía espiritual. La regla le exige gobernar con misericordia y justicia,
recordando que un día dará cuenta a Dios de cada una de las almas puestas a su cargo. Su autoridad no es un poder, sino un servicio abrumador. La sesión comienza con la lectura del martirologio, el registro de los santos cuya festividad se celebra en ese día. Es un recordatorio de que su pequeña comunidad aislada es parte de una historia mucho más grande, la de la Iglesia Universal. A continuación, se reza por las almas de los benefactores y los hermanos difuntos, fortaleciendo el vínculo entre los vivos y los muertos. Entonces llega el momento central. Un monje designado se adelanta y abre un pesado libro manuscrito, la Regla de San Benito. Cada día, la comunidad escucha un capítulo de esta guía para la vida monástica, escrita en el siglo VI. En el transcurso del año, la habrán leído completa varias veces. La regla no es solo un conjunto de normas, es un manual de sabiduría espiritual y práctica. Cubre desde los grados de la humildad y el silencio hasta la gestión de la bodega o el cuidado de los enfermos. Hoy, quizás, se lee el capítulo sobre la obediencia. El primer grado de humildad es la obediencia sin demora. Las palabras resuenan en el silencio, interpelando a cada monje personalmente. Tras la lectura, el abad posa su mirada sobre la comunidad y pronuncia una pregunta ritual. ¿Hay alguna culpa que declarar? Este es el momento de la proclamación de culpas, una práctica de confesión pública que resulta fundamental para la salud de la comunidad. No se trata de pecados graves, que se confiesan en privado, sino de las faltas cotidianas contra la regla. Un hermano joven se levanta, se postra en el suelo ante el abad y confiesa con voz clara: «Acuso mi culpa, padre. Me quedé dormido durante la vigilia y rompí una vasija en el refectorio por mi falta de atención. No hay excusas, solo la aceptación de la falta. Es un acto de humildad radical y de honestidad comunitaria. El propósito de la culpa no es la humillación, sino la reconciliación. Al verbalizar la falta, se libera la conciencia personal y se repara la pequeña fisura creada en la armonía del grupo. Previene que los resentimientos o las negligencias se enquisten. El abad impone una penitencia leve, quizás recitar unos salmos extra o realizar una tarea humilde, y absuelve al hermano, reintegrándolo plenamente en la paz comunitaria. Superada la fase disciplinaria y espiritual, el capítulo se convierte en un consejo de gobierno. El prior, segundo al mando, y los oficiales del monasterio, el cillerero, el enfermero, el maestro de novicios, informan al abad de las necesidades del día. ¿Se necesita reparar el techo del granero? ¿La cosecha de hierbas medicinales está lista? ¿Falta pergamino en el scriptorium? Es aquí donde el lema benedictino, ora et labora, reza y trabaja, se hace tangible. El abad, tras escuchar a sus oficiales, asigna las labores. A cada monje se le encomienda una tarea según sus habilidades y las necesidades de la abadía. El trabajo no es una maldición, sino la otra mitad de la oración, una forma de servir a Dios y a los hermanos. Un grupo irá a los campos bajo la dirección del hermano granjero. Otros se dedicarán a la copia de manuscritos, una labor sagrada que preserva el conocimiento. Algunos trabajarán en la forja, la carpintería o la cocina. Incluso la tarea más humilde, como fregar los suelos, se considera digna y valiosa si se realiza con espíritu de servicio y oración. La asignación de trabajos es la prueba diaria de la obediencia. Aceptar una tarea sin queja, especialmente si es ardua o poco deseada, es un ejercicio espiritual de primer orden. Significa someter la voluntad propia a la del abad, que representa la voluntad de Dios para la comunidad. Es la humildad hecha acción. Esta estructura de obediencia y responsabilidad compartida es el secreto de la cohesión y la extraordinaria resiliencia de la comunidad monástica. En un mundo feudal a menudo violento y caótico, el monasterio funciona como un organismo perfectamente coordinado, un refugio de paz, productividad y propósito trascendente. Finalmente, el trabajo del día ha sido distribuido. El motor de la comunidad ha sido puesto en marcha. El abad se levanta, y con él todos los monjes. Imparte su bendición,
una fórmula breve que es a la vez un permiso y una protección para las labores que están a punto de comenzar. En silencio, tal como entraron, los monjes abandonan la sala capitular. La reunión ha durado menos de una hora, pero en ella se ha reafirmado la jerarquía, se ha mantenido la disciplina, se ha invocado la sabiduría de la regla y se ha organizado la vida material. El corazón del monasterio ha latido una vez más, bombeando orden y propósito a cada rincón de la abadía. Ahora, la melodía del silencio cambia. Al murmullo de la oración le sucede el ritmo del trabajo. El sonido de un martillo en la forja, el raspar de la pluma sobre el pergamino, el murmullo del viento en los campos de trigo. La jornada, consagrada y organizada, ha comenzado de verdad. Con las últimas resonancias de las laudes desvaneciéndose en la piedra fría, un nuevo sonido comienza a emerger. No es el canto de los salmos, sino una sinfonía terrenal, la melodía del trabajo. Para estos hombres, el día no se divide entre lo sagrado y lo profano. La regla de San Benito es clara. Ora et labora, reza y trabaja. El trabajo no es un castigo por el pecado original, sino una continuación de la oración por otros medios. Es una forma de disciplina, un servicio a Dios y un pilar fundamental que sostiene a la comunidad. El ocio, según la regla, es enemigo del alma. Por tanto, las manos que se unieron en oración ahora se disponen a transformar el mundo material, a encontrar lo divino en el esfuerzo y el sudor. Cada tarea, desde la más humilde hasta la más compleja, se convierte en un acto de fe, un eslabón en la cadena que une el cielo y la tierra. Desde las puertas del claustro, los monjes se dispersan hacia sus asignaciones. Un grupo considerable se dirige a los campos, las vastas extensiones de tierra que son el verdadero tesoro del monasterio. Aquí, la fe se encuentra con la ciencia. Lejos de las prácticas agrícolas rudimentarias de la época, los monjes son pioneros de la innovación. Aplican con rigor el sistema de rotación trienal, dejando un campo en barbecho mientras otros producen trigo o legumbres, enriqueciendo el suelo y garantizando cosechas abundantes. Han aprendido a construir canales para irrigar la tierra, a seleccionar las mejores semillas y a utilizar el estiércol de sus animales como un potente fertilizante. El arado pesado, a menudo tirado por bueyes criados en el propio monasterio, surca la tierra con una eficiencia desconocida para muchos campesinos. Este trabajo, bajo el sol o la lluvia, es duro y exigente, pero se realiza en un silencio contemplativo, donde el ritmo de la azada se acompasa con el de una oración interior. El pulso rítmico de la vida productiva del monasterio lo marca una de sus maravillas tecnológicas, el molino de agua. Construido a la orilla del río que atraviesa sus tierras, su gran rueda de madera gira sin cesar, impulsada por la fuerza de la corriente. Su sonido es una presencia constante, un murmullo grave y poderoso que habla de energía y transformación. Dentro, el hermano molinero, cubierto de un fino polvo blanco, supervisa el mecanismo. Gigantescas piedras de moler, movidas por un complejo sistema de engranajes, trituran el grano cosechado en los campos para convertirlo en la harina que alimentará a toda la comunidad. Este ingenio mecánico no solo garantiza el pan de cada día, sino que a menudo sirve a los laicos de las aldeas cercanas, convirtiéndose en una fuente de ingresos y en un símbolo del poder y la estabilidad que el monasterio representa en la región. Es la máquina que alimenta el cuerpo, así como la oración alimenta el alma. En otra parte del complejo monástico, un calor intenso emana de un taller de piedra ennegrecida. Es la forja, el dominio del hermano herrero. Aquí, el aire vibra con el silbido del fuelle y el eco metálico del martillo sobre el yunque. El fuego, elemento de purificación y transformación, es su herramienta principal. El herrero no es un simple artesano, es una figura estratégica. De sus manos expertas salen las rejas de los arados, las hojas de las guadañas y las hoces que siegan el grano. Él forja los clavos que unen las vigas de los nuevos edificios, las bisagras de las puertas y las cerraduras que protegen los bienes más preciados del monasterio, como los manuscritos de la biblioteca. Su trabajo es la columna vertebral que sostiene la autosuficiencia de la comunidad.
Cada herramienta que crea es una extensión de las manos de sus hermanos, permitiéndoles labrar la tierra, construir y mantener este universo ordenado en medio de un mundo a menudo caótico. No todo el trabajo se centra en el campo o el taller. En la penumbra fresca de la bodega o en el cálido ambiente de la cervecería, se lleva a cabo otra alquimia esencial. Dependiendo del clima y la tradición local, los monjes se han convertido en maestros cerveceros o en viticultores consumados. Con una paciencia infinita, cultivan las vides en las laderas soleadas o seleccionan los mejores granos de cebada. El proceso es lento y metódico, una ciencia transmitida de generación en generación. La fermentación se vigila con celo, pues de ella depende la calidad del vino que se usará en la Eucaristía y se servirá a los huéspedes ilustres. O de la cerveza, la poción saludable que forma parte de la dieta diaria de los monjes y que a menudo es más segura que el agua. Estas bebidas no son un lujo, sino una necesidad, un símbolo de hospitalidad y una valiosa mercancía que fortalece la economía del monasterio. En una sociedad feudal rígidamente estratificada, donde el trabajo manual era despreciado por la nobleza y el alto clero, considerado una tarea propia de siervos, el monasterio presenta una visión radicalmente diferente. Aquí, el trabajo físico es ennoblecido, imbuido de una profunda dignidad espiritual. El propio abad, líder de la comunidad, no está exento. Se le puede ver supervisando la cosecha o incluso participando en ella, con las manos manchadas de tierra. Esta práctica rompe las barreras sociales y refuerza el ideal de humildad y servicio. Al trabajar codo con codo, monjes de orígenes nobles y humildes se convierten simplemente en hermanos, unidos en un propósito común. El esfuerzo físico no es una degradación, sino una forma de imitar a Cristo, el carpintero, y a los apóstoles, pescadores. Es la prueba tangible de que toda labor, si se ofrece a Dios, es sagrada. Y entonces, en medio del estruendo de la forja, el murmullo del molino y el lejano trajín de los campos, un sonido claro y penetrante se eleva por encima de todos los demás. Son las campanas. Su llamada resuena a través de los valles, marcando el fin del período de trabajo y el comienzo de una nueva hora canónica. El martillo del herrero queda en silencio. La rueda del molino sigue girando, pero el molinero se limpia el polvo de la túnica. En los campos, las herramientas se apoyan en la tierra. El trabajo se detiene, pero no termina. Es una pausa sagrada. Las manos que han estado arando, forjando y cosechando, ahora se volverán a juntar para la oración. El ciclo de ora et labora continúa, una marea incesante que rige cada momento de la vida en el monasterio, tejiendo el silencio de la contemplación con la melodía del trabajo. Tras la reunión capitular, un grupo de monjes se dirige en procesión silenciosa hacia el corazón intelectual y espiritual del monasterio. No es la iglesia, sino un espacio consagrado a otro tipo de oración, el scriptorium. Aquí, el voto de silencio no es una regla, sino una necesidad existencial. El aire es denso, cargado con el olor a pergamino, tinta y cera. La única sinfonía permitida es el rítmico raspar de la pluma sobre la piel, una melodía que teje el tapiz del conocimiento. Todo comienza mucho antes de que una sola letra sea escrita. El viaje de un manuscrito se inicia en el campo, con la piel de un ternero, una oveja o una cabra. Esta materia prima es sometida a un arduo proceso. Se sumerge en cal para eliminar el pelo y la grasa, se raspa meticulosamente con cuchillas curvas y se estira hasta el límite en un bastidor de madera, secándose bajo tensión hasta convertirse en una superficie pálida, fina y resistente. El pergamino. Cada hoja es un lienzo en potencia. Antes de la escritura, el pergamino debe ser pulido con piedra pómez hasta alcanzar una suavidad casi celestial. Luego, con un punzón y una regla, el copista traza líneas guía, una cuadrícula precisa que gobernará cada letra, cada palabra. Este andamiaje oculto es el esqueleto sobre el que se construirá la palabra inmortal. Nada se deja al azar en la búsqueda de la perfección. El copista, o escriptor, no es un mero transcriptor. Es un asceta de la palabra.
Sentado durante horas en un pupitre inclinado, con la espalda rígida y la vista fija, su labor es una forma de meditación profunda. Cada trazo es un acto de fe. Su cuerpo puede sufrir, sus ojos fatigarse, pero su espíritu se une al texto que copia. Es un sacrificio físico que busca la perfección espiritual, una ofrenda de tiempo y resistencia a Dios. Sus herramientas son una extensión de su voluntad. La pluma, usualmente de ganso o cisne, es cuidadosamente cortada y afilada por el propio monje, convirtiéndose en un instrumento personal e intransferible. La tinta, una mezcla de hollín, agallas de roble y goma arábiga, es su sangre negra. Con ella, da vida a las letras, transformando el silencio del pergamino en un eco resonante de la sabiduría divina y humana. Pero no toda la palabra es monocromática. Junto al copista trabaja el iluminador, el artista que viste el texto de gloria. Cuando el escritor deja un espacio en blanco, el illuminator lo llena de vida. Usando pigmentos brillantes extraídos de minerales como el lapislázuli o de exóticas plantas, y aplicando finas láminas de oro que capturan la luz, convierte una página en una ventana al cielo. Las letras capitales florecen en formas vegetales y animales. Los márgenes se pueblan de criaturas fantásticas, escenas bíblicas en miniatura y patrones geométricos de una complejidad asombrosa. Esta no es una simple decoración. Es una exégesis visual, una forma de teología a través del color y la forma. El arte no solo embellece la palabra de Dios, la interpreta, la magnifica y la hace más accesible al alma. Sin embargo, el scriptorium guarda un secreto que trasciende los muros de la fe cristiana. Junto a las Biblias, los salterios y las vidas de santos, se copian y preservan tesoros de un mundo olvidado. Las obras de Virgilio, Cicerón, Platón y Aristóteles, textos de la antigüedad pagana, encuentran refugio en estos monasterios. Los monjes, a veces con recelo, se convierten en los custodios de una herencia que de otro modo se habría perdido para siempre. Este acto de preservación es uno de los legados más profundos y paradójicos de la Edad Media. La Iglesia, que había suplantado a la cultura clásica, se convierte en su principal conservadora. El conocimiento de la filosofía, la ciencia y la literatura grecorromana sobrevive gracias a la paciente labor de estos monjes, creando un puente de sabiduría que conectará el mundo antiguo con el futuro renacimiento. En una era sin imprenta, sin medios de replicación masiva, el scriptorium funciona como el disco duro de la civilización occidental. Cada libro es una unidad de memoria única y preciosa. Copiarlo es la única forma de hacer una copia de seguridad del conocimiento. Un incendio, una invasión o la simple negligencia podían borrar para siempre obras enteras. La labor de estos monjes es una carrera constante contra el olvido. Esta responsabilidad genera una presión inmensa, especialmente al copiar las sagradas escrituras. El texto se considera la palabra literal de Dios. Un error no es una simple errata, es una corrupción de lo divino, una mancha en el tejido de la salvación. El miedo a omitir una palabra, a cambiar una letra, es una sombra constante que se cierne sobre el pupitre del copista. La tradición popular incluso dio nombre a esta ansiedad, Titibilus. Un demonio menor, se decía, que vagaba por los scriptoria recogiendo en un saco los errores de los monjes para presentarlos como acusación el día del juicio final. Esta figura folclórica, aunque pueda parecer pintoresca, encarna el terror real y tangible a la imperfección en una tarea considerada sagrada. Una vez que el texto y las iluminaciones están completos, las hojas sueltas o bifolios se cosen juntas. Se unen a tablas de madera, a menudo cubiertas de cuero, que formarán la encuadernación. A veces, estas cubiertas se adornan con relieves, marfiles o incluso gemas preciosas, convirtiendo el libro no solo en un depósito de saber, sino en un objeto de tesoro, una reliquia en sí misma. Un solo manuscrito de gran formato, como una Biblia completa, podía requerir el trabajo de varios monjes durante años, incluso décadas.
El pergamino necesario podría exigir el sacrificio de un rebaño entero. La creación de un libro era un proyecto monumental, una inversión de recursos y vidas que demuestra el valor incalculable que se otorgaba al conocimiento y a su transmisión. Al final del día, cuando la luz natural se desvanece y las velas no son suficientes, los monjes recogen sus herramientas. Dejan atrás páginas llenas de una caligrafía perfecta, de colores que arden en la penumbra. Han pasado su jornada en silencio, pero su trabajo grita a través de los siglos. No han arado campos ni construido muros, pero han cultivado el saber y edificado los cimientos de la cultura venidera. Estos libros no son para el público. La mayoría de los laicos son analfabetos. Esta es una biblioteca para Dios, para la propia comunidad y para el futuro. Un tesoro custodiado, cuyo contenido solo es accesible a una élite de clérigos y eruditos. Pero al preservarlo, aseguran que un día, este conocimiento se desbordará más allá de los muros del monasterio para iluminar el mundo. Él, Armarius, el monje bibliotecario, cierra con cuidado la puerta del scriptorium, sumiendo las obras en la oscuridad protectora de la noche. El silencio ahora es total, pero en las páginas que duermen en los estantes, las palabras de profetas, santos, filósofos y poetas esperan el amanecer. La palabra es inmortal, y estos monjes son sus guardianes silenciosos, los héroes anónimos de una batalla milenaria contra la ignorancia y el tiempo. El sol asciende, bañando los muros de piedra con una luz dorada y cálida. Han pasado 3 horas desde el amanecer, 3 horas de trabajo silencioso en los campos, el scriptorium o el taller. De repente, el aire se llena con un sonido familiar y solemne. La campana de la torre, con su voz de bronce, resuena a través del claustro y más allá. No es un llamado de alarma, sino de recogimiento. Es la hora de tercia, la oración de la media mañana. Los monjes abandonan sus herramientas y sus plumas. Con pasos mesurados, convergen una vez más hacia la iglesia. La oración de tercia es breve pero profunda. En ella se conmemora la hora en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Es un momento para reenfocar la mente, para ofrecer el sudor del trabajo matutino a Dios y para preparar el espíritu para las tareas que aguardan. Finalizada la oración, el flujo de túnicas se divide. Mientras la mayoría regresa a sus labores, un pequeño grupo se desvía hacia un edificio anexo, del que emana un calor sutil y el aroma primigenio del fuego de leña. Nos adentramos en el corazón logístico del monasterio, la cocina. Aquí, el principio, labora adquiere una dimensión de servicio comunitario directo y esencial. Lejos del caos que uno podría imaginar, la cocina monástica es un modelo de orden y eficiencia. Cada utensilio tiene su lugar, cada tarea su momento. El crepitar del fuego en el gran hogar de piedra es la banda sonora constante, mezclado con el sonido rítmico de cuchillos sobre tablas de madera. Aquí, la regla de San Benito se traduce en un sistema meticuloso donde nada se desperdicia y cada movimiento tiene un propósito. La supervisión de este dominio recae sobre una figura fundamental, el cellarero o cillerero. Elegido por su prudencia y su carácter templado, él es el ecónomo del monasterio. No solo gestiona la cocina, sino también las despensas, los graneros y las bodegas. Es su responsabilidad asegurar que la comunidad tenga lo necesario, ni más ni menos, administrando los recursos con la misma devoción con la que un escriba ilumina un manuscrito. El cillerero consulta sus tablillas de cera o sus registros en pergamino. En ellos, anota el inventario de grano, vino, aceite y legumbres. Su tarea es una compleja ecuación que debe equilibrar las existencias, las estaciones del año y, sobre todo, el calendario litúrgico. Lo que se come en un día de fiesta solemne es muy diferente de la frugalidad requerida durante los ayunos de la Cuaresma o el Adviento. La dieta monástica se rige por la moderación. La regla de San Benito es clara. 2 platos cocinados son suficientes para la comida principal, para que quien no pueda comer de uno, se alimente del otro. La carne de cuadrúpedos está generalmente prohibida, excepto para los enfermos graves.
El objetivo no es el placer del paladar, sino la nutrición del cuerpo, el templo del espíritu, para que pueda perseverar en la oración y el trabajo. El menú diario se compone principalmente de lo que la tierra ofrece. Potajes espesos de lentejas, guisantes y habas, verduras de raíz hervidas como nabos y zanahorias, y en ocasiones, pescado de río o de los propios viveros del monasterio. Los huevos de sus gallinas y los quesos elaborados con la leche de su rebaño aportan proteínas valiosas. Es una dieta estacional, humilde pero completa, diseñada para dar energía sin fomentar la gula. La frescura de estos ingredientes es inigualable. A pocos pasos de la cocina se encuentra el huerto, un tapiz ordenado de coles, cebollas, puerros y hierbas aromáticas como el perejil, el tomillo y la salvia. Los monjes hortelanos, que esta misma mañana cuidaban de estas plantas, son los que ahora las entregan a los hermanos cocineros. Este ciclo cerrado, de la tierra al plato, es la máxima expresión de la autosuficiencia monástica. Más allá del huerto, los campos del monasterio ondulan bajo el sol. De ellos proviene el grano, sea espelta, centeno o trigo, que se muele en el propio molino de la abadía, movido por la fuerza del agua o del viento. Los animales de la granja no solo proporcionan fuerza de tiro para el arado, sino también leche y lana. Todo converge en la cocina y sus dependencias, un centro de procesamiento que transforma el fruto del trabajo en sustento vital. Pero por encima de todos los alimentos, uno reina con una autoridad indiscutible: el pan. Es el pilar de la dieta, el alimento que nunca falta en la mesa. Cada día, sin excepción, se hornea pan para toda la comunidad. Su presencia es tan fundamental para el cuerpo como la oración lo es para el alma. En su sencillez, en su composición de harina, agua y sal, encarna la vida misma. En un rincón de la cocina, los hermanos panaderos comienzan su ritual. La harina, recién molida y aún tibia, se amontona en una gran artesa de madera. Se añade agua del pozo, sal para el sabor y la conservación, y el fermentum, un trozo de masa del día anterior que guarda la vida de la levadura. Comienza el amasado, un trabajo rítmico y vigoroso. Los brazos se tensan, la frente se humedece. Es un esfuerzo físico que se ofrece en silencio. La masa, ahora elástica y viva, se deja reposar, cubierta con un paño de lino. Crece en la penumbra, duplicando su tamaño en un milagro silencioso. Luego, se divide con precisión. Cada porción se moldea en una hogaza redonda, que a menudo se marca con una cruz en su superficie antes de hornear. El horno de ladrillo, calentado durante horas con leña seca, espera con su boca ardiente. Con largas palas de madera, los panes crudos se deslizan hacia el infierno de calor. Allí dentro, en la oscuridad incandescente, ocurrirá la transformación final. La humedad se convierte en vapor, la masa se expande, la corteza se dora y se endurece. Es un proceso alquímico que convierte una pasta inerte en un alimento fragante y nutritivo. Este pan no es solo alimento. Su elaboración es una alegoría. La harina molida representa las vidas individuales unidas en una sola masa comunitaria. La levadura, la fe que hace crecer el conjunto. Y la cocción en el fuego, una prueba que purifica y transforma. Cada hogaza es un eco del pan nuestro de cada día que se reza en el Pater Noster, un recordatorio tangible de la providencia divina y del cuerpo de Cristo. Para los monjes asignados semanalmente a la cocina, esta labor no es una servidumbre, sino una forma de caridad activa. Servir a sus hermanos es servir a Cristo, como indica la regla. Cada verdura que se corta, cada olla que se remueve, cada pan que se hornea, es un acto de amor y humildad. En el calor y el vapor de la cocina, la hora se convierte en una oración tangible. Finalmente, el cillerero da la señal. La puerta del horno se abre, liberando una ola de calor y un aroma que es la esencia del hogar y la civilización. Las hogazas, doradas y crujientes, se sacan y se apilan en cestas de mimbre para que se enfríen. El pan nuestro está listo. El corazón del monasterio ha cumplido su función. Pronto, la campana volverá a sonar,
llamando al refectorio, donde el fruto de este trabajo silencioso será compartido en comunidad. Tras el silencio del refectorio y la solemnidad de la sexta, la vida del monasterio fluye hacia el exterior, hacia un espacio donde la piedra cede el protagonismo a la tierra. Aquí, bajo el sol del mediodía, se extiende el hortus, el huerto monástico. No es un simple terreno de cultivo, sino un cosmos en miniatura, un reflejo del orden divino impuesto sobre la naturaleza salvaje. Siguiendo un diseño geométrico y racional, a menudo inspirado en el idealizado plan de Sangal, el jardín se divide en parcelas funcionales. En el hortus propiamente dicho, crecen las hortalizas que alimentarán a la comunidad. En el viridarium, los árboles frutales prometen sus dones estacionales. Pero es un tercer espacio, el herbularius o jardín de simples, el que guarda los secretos de la vida y la salud. Este es el corazón de la farmacia del monasterio, un catálogo viviente de remedios que la providencia ha puesto al alcance de la mano del hombre. Cada planta tiene un propósito, un nombre y una historia legada por los antiguos. Aquí florece la salvia, cuyo nombre deriva del latín salvare, salvar, por sus múltiples propiedades curativas. A su lado, el romero para la memoria, la lavanda que calma los nervios y la valeriana que concede el sueño. El cultivo y la recolección siguen un ritmo ancestral, ligado a las estaciones y a las fases de la luna. Los monjes aprenden a identificar cada hoja, cada flor, cada raíz. Saben cuándo cosecharlas para que su poder sea máximo y cómo secarlas y almacenarlas en la armarium pigmentoram, la despensa de remedios, para que conserven su virtud a lo largo del oscuro invierno. El custodio de este conocimiento es una figura clave en la comunidad. El infirmarius, el hermano enfermero. Su vocación es doble: cuida de la tierra y cuida de sus hermanos. Es un hombre de estudio y de práctica, cuyas manos conocen tanto el tacto de los manuscritos antiguos como la textura de la tierra húmeda. En su celda, junto a las sagradas escrituras, se encuentran copias de los tratados de Dioscórides, Plinio el Viejo o Galeno, a menudo traducidos del árabe, que había preservado el saber clásico. El infirmarius no es un mero repetidor, es un observador agudo que anota los efectos de sus preparados, ajustando dosis y combinaciones. Su conocimiento es un tesoro transmitido de generación en generación. Cuando la campana llama a la oración, el infirmarius a menudo permanece aquí, entre sus plantas, o se dirige a su otro dominio, la enfermería. El infirmarium es un edificio aparte, un santuario de silencio y reposo alejado del riguroso ritmo del resto del monasterio. Es, en esencia, uno de los primeros hospitales de Occidente. Concebido para el cuidado, su arquitectura busca la luz y la calma. A diferencia de las austeras celdas comunes, aquí las camas son individuales, a menudo separadas por cortinas para garantizar la intimidad del doliente. Una pequeña capilla anexa permite a los enfermos seguir los oficios divinos sin abandonar el lecho, asegurando que el alma reciba su alimento mientras el cuerpo se recupera. La dieta de los enfermos también es especial. La estricta regla de abstinencia de carne se relaja, pues se entiende que el cuerpo debilitado necesita un sustento mayor. El infirmarius supervisa la preparación de caldos nutritivos, tisanas reconfortantes y ungüentos calmantes, aplicando los dones del jardín de simples. Pero en la cosmovisión medieval, la enfermedad es mucho más que un desequilibrio de los humores corporales. Es una prueba espiritual, una visitati Dei, una visita de Dios. El sufrimiento físico es una oportunidad para la introspección, la penitencia y la purificación del alma. Se ve como una participación en la pasión de Cristo, un camino de humildad que acerca al hombre a su Creador. Por ello, el cuidado del enfermo trasciende lo meramente físico. Es un acto de profunda significación teológica. La regla de San Benito es explícita. Antes que nada y por encima de todo, se ha de cuidar de los enfermos, de modo que se les sirva como si fueran el propio Cristo en persona. El infirmarius no solo administra remedios, sino que ofrece consuelo, escucha y acompaña en la oración.
Esta obligación de caridad no se limita a los muros del claustro. El monasterio es un faro de asistencia en un mundo a menudo brutal. Sus puertas se abren a peregrinos exhaustos, viajeros heridos y a los pobres de las aldeas cercanas que no tienen otro lugar al que acudir. La enfermería monástica se convierte así en un centro de salud para toda la comarca. Aquí, el conocimiento botánico se pone al servicio del mandamiento evangélico de amar al prójimo. Se atiende a todos por igual, pues en el rostro del sufriente, sea monje o campesino, se refleja el rostro de Cristo. Es la materialización de la caritas, el amor desinteresado que constituye el pilar de la vida comunitaria. En la enfermería monástica, por tanto, convergen dos corrientes que a menudo imaginamos opuestas, la fe y la ciencia incipiente. La oración por la sanación divina no excluye la aplicación rigurosa del conocimiento empírico heredado y perfeccionado. Son dos caras de la misma moneda, dos alas que permiten al hombre elevarse sobre la fragilidad de su condición. El monje confía en la gracia de Dios, pero no espera pasivamente. Muele las hierbas, prepara la infusión, venda la herida. Su labor es una colaboración con el Creador, un acto de fe que se expresa a través del conocimiento y el trabajo. En este microcosmos de sanación, el cuidado del cuerpo es inseparable del cuidado del alma. Mientras la tarde avanza y las sombras se alargan en el jardín de simples, la obra del infirmarius continúa. Un gesto silencioso, una palabra de aliento, una poción que alivia el dolor. En este rincón del monasterio, la melodía del silencio se compone de susurros de esperanza, del murmullo de las oraciones y del perfume sanador de la tierra prometida. El sol alcanza su cenit, bañando el claustro en una luz vertical y pura. En el corazón del monasterio, una campana tañe con una cadencia solemne. Es la hora sexta, la sexta hora desde el amanecer, un pivote en el engranaje del día monástico. Los monjes, interrumpiendo sus labores, acuden a la iglesia. La oración es breve pero profunda, un momento para recentrar el espíritu en el ecuador de la jornada, recordando la crucifixión de Cristo. Es una pausa sagrada, un respiro espiritual que precede al sustento del cuerpo. Concluida la oración, la comunidad se mueve en una procesión silenciosa, no hacia sus celdas, sino hacia un espacio de igual importancia, el refectorio. Antes de que un solo monje cruce el umbral del comedor, se detienen ante el lavatorium. Esta fuente, a menudo una elaborada estructura de piedra adosada al muro del claustro, es una maravilla de la ingeniería medieval, con agua corriente canalizada desde un manantial cercano. Aquí, en un ritual tan antiguo como la propia orden, los monjes se lavan las manos. El acto es tanto práctico como simbólico. Limpian el polvo del trabajo diario, pero también se purifican de pensamientos mundanos. El agua que corre sobre sus manos es un bautismo en miniatura, una preparación para el acto sagrado que están a punto de realizar. Entrarán al refectorio con las manos y el alma limpias. Las pesadas puertas de roble del refectorio se abren. El espacio que se revela es imponente, diseñado para inspirar reverencia. Su arquitectura a menudo imita la de una iglesia. Una nave larga y rectangular con un techo alto de vigas de madera o bóvedas de crucería. Grandes ventanales góticos, situados en lo alto de los muros, inundan el interior de luz, minimizando las distracciones del mundo exterior y elevando la mirada hacia el cielo. Largas y austeras mesas de madera, pulidas por siglos de uso, se alinean en paralelo. No hay adornos superfluos, solo la belleza funcional de la piedra y la madera. Es un lugar construido para la comunidad, pero diseñado para la reflexión individual dentro de ella. Cada detalle del refectorio está imbuido de propósito. Las paredes, a menudo encaladas, a veces están decoradas con un único y gran fresco. Típicamente, representa la última cena, recordando constantemente a los monjes que su humilde comida es un eco de aquel banquete sagrado. La acústica del salón es deliberadamente resonante, no para amplificar conversaciones que nunca ocurrirán, sino para que una sola voz pueda llenar el espacio sin esfuerzo. Este lugar no es una simple cantina, es un aula para el alma,
un teatro para la palabra divina, un espacio donde el sustento físico se convierte en un vehículo para la gracia espiritual. Aquí, comer es una forma de oración, un gesto del abad, o el tañido de una pequeña campana, y un manto de silencio desciende sobre el refectorio. Es el gran silencio, una de las reglas más inviolables y definitorias de la vida monástica durante la comida. No es un silencio vacío, sino una disciplina activa y compartida. Cesa todo murmullo. El único sonido permitido es el discreto contacto de la cuchara de madera con el cuenco de barro. No se permiten gestos. Cada monje está solo con sus pensamientos, su comida y la voz que pronto llenará el vacío. Esta práctica somete el impulso humano de socializar, transformando el acto de comer en un ejercicio de introspección y autocontrol. Mientras los cuerpos se preparan para recibir su alimento, el alma espera el suyo. En un lateral del refectorio, a menudo integrado ingeniosamente en el grosor del muro, se alza el púlpito del lector. Una pequeña escalera de caracol de piedra conduce a esta tribuna elevada, un nido de águila desde donde se proclamará la palabra. El monje designado para esta tarea, el lector, asciende. Su rol es de un honor inmenso. No solo debe leer con fluidez y claridad, sino que debe hacerlo con una voz neutra y constante, desprovista de un dramatismo que pueda distraer a sus hermanos de la meditación personal. Su voz no es suya, sino un canal para la Sagrada Escritura. El lector abre el pesado libro encuadernado en cuero que descansa en el atril. La lectura comienza. El texto puede ser un pasaje de la Biblia, un capítulo de la regla de San Benito, que rige cada aspecto de sus vidas, o la hagiografía de un santo cuyo festivo se celebre ese día. Las palabras, en latín, fluyen por el salón, tejiendo un tapiz sonoro que envuelve a los comensales. Para los monjes, muchos de los cuales no sabían leer, esta era su principal forma de acceso a los textos sagrados. La comida se convierte en una forma de lectio divina, una lectura meditada donde la palabra de Dios se mastica y se digiere junto con el pan. El silencio permite que cada frase resuene profundamente. Sobre las mesas, la comida es un reflejo de la filosofía del monasterio, simple, suficiente y comunitaria. Un pan oscuro y denso, horneado en sus propios hornos. Un guiso humeante de lentejas y verduras de la huerta, sazonado con hierbas del jardín. Quizás un trozo de queso de sus rebaños o una fruta de temporada. El foco no está en el placer gastronómico, sino en la nutrición que permite continuar con el Opus Dei, el trabajo de Dios. Comer no es un acto individualista, sino un acto profundamente comunitario. Todos comen lo mismo, al mismo tiempo, del mismo pan partido, un poderoso recordatorio de su unidad como el cuerpo de Cristo. La dieta monástica era austera pero equilibrada, producto directo de la autosuficiencia que regía el monasterio. La regla de San Benito era estricta respecto al consumo de carne de cuadrúpedos, prohibiéndola salvo para los enfermos y los débiles. Por ello, la dieta se basaba en los frutos de la tierra que ellos mismos trabajaban. Legumbres, cereales, hortalizas y pan constituían la base de su alimentación. Este vínculo directo entre el trabajo en el campo y la comida en la mesa reforzaba la humildad y la gratitud. Cada bocado era un recordatorio del sudor, la tierra y la providencia divina que lo habían hecho posible, cerrando el ciclo sagrado de trabajo y sustento. El servicio se realiza con una eficiencia silenciosa que roza la coreografía. Son los novicios o los monjes más jóvenes quienes, en un acto de servicio y humildad, distribuyen la comida. Sirven primero a los mayores, al abad y a los invitados, y luego al resto de la comunidad, moviéndose con presteza para no perturbar la quietud. La porción de cada monje es medida y equitativa. El abad recibe la misma ración que los demás, simbolizando su lugar como el primero entre iguales. Sin embargo, posee la prerrogativa de compartir parte de su comida o bebida con un invitado o un monje como señal de aprecio, un gesto que, en medio del silencio, tenía un peso enorme. El abad preside la comida desde una mesa principal, a menudo situada en una plataforma ligeramente elevada. Su posición no es de privilegio,
sino de responsabilidad. Él es el pater familias, el padre de la comunidad monástica. A su mesa pueden sentarse invitados, nobles benefactores, peregrinos de tierras lejanas o viajeros que han solicitado la hospitalidad del monasterio. Estos invitados, sin importar su rango en el mundo exterior, están obligados a respetar el silencio absoluto del refectorio. La presencia del abad santifica la comida, y su deber es encarnar la caridad y la acogida sin comprometer jamás la disciplina que mantiene unido al monasterio. El final de la comida no lo marca el apetito individual, sino la comunidad. Ningún monje se levanta hasta que todos han terminado y el abad da la señal. El lector concluye su pasaje en un punto adecuado y cierra el libro. El abad se pone en pie, y con él, toda la comunidad. El silencio se rompe, pero no con conversación, sino con la voz unida de los monjes entonando un salmo o una oración de acción de gracias. Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis. La gratitud verbaliza lo que el silencio ha meditado. Tan ordenadamente como entraron, los monjes salen del refectorio, dejando tras de sí las mesas vacías y el eco de las escrituras suspendido en el aire inmóvil. El banquete del silencio ha terminado. No ha sido una interrupción de su vida espiritual, sino una de sus expresiones más concentradas. Han alimentado el cuerpo para fortalecerlo para el trabajo de la tarde y han nutrido el alma con la palabra divina para elevarla. Este interludio de quietud los prepara para las horas venideras, para volver a los campos y talleres, llevando en su interior la melodía del silencio que acaban de compartir. El sol, implacable, ha superado su cenit. Su luz ya no cae verticalmente, sino que se inclina, alargando las sombras de las arcadas del claustro. Dentro de la iglesia, el calor del día se concentra, mezclado con el aroma a cera e incienso antiguo. Es la hora nona, la novena hora desde el amanecer, el momento que conmemora la muerte de Cristo en la cruz. Los monjes, de vuelta en el coro tras la frugal comida del mediodía, entonan los salmos correspondientes. Sus voces, quizás un poco más graves, más lentas por el cansancio y la digestión, llenan la nave. La oración de nona es breve, una pausa solemne en la jornada. No tiene la majestuosidad de los laudes ni la solemnidad de las vísperas. Es un recordatorio, un punto de control espiritual en la mitad de la tarde. Un último amén resuena y se apaga contra la piedra fría. El servicio concluye. Sin una palabra, la comunidad se disuelve. Las figuras encapuchadas se mueven con una parsimonia ordenada, abandonando la iglesia y cruzando el claustro. No hay prisa, cada paso es deliberado. Se dirigen hacia el dormitorio comunal o, en monasterios posteriores, a sus celdas individuales. Es el momento del reposo. La celda es la imagen de la austeridad. Un jergón de paja sobre tablas de madera, una manta de lana áspera, quizás un pequeño taburete. La luz entra por una aspillera estrecha, apenas un corte en el grueso muro de piedra. Aquí, el mundo exterior se reduce a un rectángulo de cielo azul y al zumbido de algún insecto. El monje se despoja de sus sandalias, se tumba sobre el lecho. El silencio es casi absoluto, roto solo por su propia respiración. Este descanso no es un acto de pereza, sino una directriz fundamental de la regla de San Benito. El sabio legislador del monacato occidental comprendió que el cuerpo humano, aún dedicado al servicio divino, tiene sus límites. Y si las condiciones del lugar o la pobreza lo exigen, escribe Benito, ocúpense personalmente en recoger la cosecha, pero hágase todo con medida, por causa de los pusilánimes. Esta medida es la clave. El reposo postmeridiano es una herramienta para la perseverancia. Es la recarga de energía necesaria para afrontar las labores agrícolas de la tarde, el trabajo en el scriptorium o las largas vigilias nocturnas. El cuerpo no es un enemigo que deba ser aniquilado, sino un siervo que debe ser cuidado para que pueda, a su vez, servir a Dios eficazmente. El descanso del justo es una inversión en la oración futura. Fuera de estos muros de piedra, bajo el mismo sol abrasador, la vida sigue un ritmo muy distinto.
El campesino que trabaja las tierras del señorío o del propio monasterio no conoce este lujo institucionalizado. Para él, el descanso es un lujo robado al día, unos minutos a la sombra de un árbol si la vigilancia del capataz lo permite. Su jornada está dictada por el sol y la necesidad, no por un horarium que equilibra trabajo, oración y reposo. La vida del monje, aunque austera y exigente, posee una estructura que reconoce la fragilidad humana. Este período de descanso es quizás el contraste más agudo entre el tiempo sagrado del monasterio y el tiempo profano del mundo feudal. Es un privilegio ganado a través de la renuncia a otros, una libertad encontrada dentro de la más estricta de las disciplinas. Es aquí, en el corazón del monasterio medieval, donde nace y se codifica una práctica que perdurará por siglos, la siesta. Su nombre deriva de la hora sexta, la oración del mediodía, tras la cual se permitía originalmente este descanso. Aunque el momento exacto se desplazó a después de la comida y la oración de nona, el principio permaneció. Se trata de una sabiduría nacida del clima mediterráneo y consagrada por la regla como parte integral del ritmo de la vida consagrada. No es una concesión al ocio, sino la formalización de una necesidad fisiológica, elevada a la categoría de pieza esencial en el engranaje de la vida espiritual. Pero no todos los monjes duermen. Para algunos, especialmente los más ancianos o aquellos dedicados al estudio, este es un momento precioso para la soledad y la contemplación. Un monje se sienta junto a su ventana, no para dormir, sino para abrir un pesado códice. Es la hora de la lectio divina, la lectura sagrada. Sus labios se mueven sin emitir sonido, rumiando las palabras de las escrituras o de los padres de la iglesia. En la quietud de su celda, el texto sagrado cobra vida. No es un estudio académico en el sentido moderno, sino un diálogo íntimo con Dios a través de la palabra escrita. Cada frase es saboreada, meditada, convertida en oración. Este es el trabajo intelectual del monje, tan vital como el del hermano que ara el campo. Es cultivar el alma, mientras otros cultivan la tierra, una labor silenciosa que nutre la mente y el espíritu de toda la comunidad, preservando el conocimiento y la fe a través de los siglos. Poco a poco, todo el microcosmos monástico se sumerge en una profunda calma. El martillo del herrero en la forja exterior ha cesado. El murmullo de la cocina se ha extinguido. Incluso el viento parece respetar el sagrado silencio. Solo se oye el canto de las cigarras en los campos lejanos, un sonido que mide el lento pasar del calor de la tarde. El monasterio entero parece contener la respiración. Es un estado de latencia, de energía acumulada. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Cada monje, ya sea en el sueño profundo o en la meditación silenciosa, está renovando sus fuerzas. Es el punto de equilibrio del día, el valle entre dos picos de actividad y devoción. Este descanso, el descanso del justo, es más que una simple siesta. Es una expresión de humildad, el reconocimiento de la propia finitud. Es un acto de confianza en que la obra de Dios continuará después de esta pausa necesaria. En la oscuridad y el silencio de la celda, el monje no solo recupera su cuerpo, reafirma su lugar en un orden cósmico donde hasta el silencio y el reposo tienen un propósito divino, preparando el espíritu para la llamada de las vísperas, la oración del atardecer que ya se aproxima en el horizonte del tiempo. Tras el rezo de la hora sexta y el frugal almuerzo, la vida del monasterio se sumerge en un silencio diferente. No es el silencio de la oración, sino el de la concentración. Nos adentramos en el corazón intelectual y espiritual de la comunidad, un lugar donde el tiempo parece detenerse para dar paso a la eternidad de la palabra, la biblioteca. Aquí, entre muros de piedra que la protegen del mundo y del tiempo, reside la mayor riqueza del monasterio. No es oro ni plata, sino la sabiduría acumulada de siglos, encuadernada en cuero y escrita sobre pergamino. Cada códice, cada manuscrito, es un universo de fe y conocimiento, rescatado del olvido y preservado para el futuro. Estos volúmenes no eran meros objetos, eran considerados portales sagrados, portadores de la voz de Dios, de los padres de la Iglesia y de los grandes pensadores de la antigüedad.
Su valor era incalculable. Un solo libro podía costar más que una granja entera. Perder uno era una catástrofe espiritual y material, una herida en el alma de la comunidad. La custodia de este tesoro recaía sobre una figura de inmensa responsabilidad y erudición, el armarius o bibliotecario. Su título proviene del armarium, el armario o nicho en el muro donde se guardaban los primeros y más preciados libros. Él era mucho más que un simple guardián, era el maestro del saber. El armarius controlaba el préstamo de libros, asegurándose de que cada monje tuviera su lectura asignada para la Lectio Divina, la lectura espiritual. Registraba cada volumen, supervisaba a los copistas del scriptorium y protegía los frágiles pergaminos de la humedad, los insectos y el fuego, el enemigo más temido de cualquier colección de saber. Pero este conocimiento no estaba destinado a permanecer estancado en los anaqueles. La esencia del monasterio era la transmisión, el deber de pasar la antorcha de la fe y la cultura. Y para ello, existía un lugar donde las semillas del saber eran plantadas en tierra fértil, la escuela de novicios. En este espacio austero, los más jóvenes, a menudo niños ofrecidos al monasterio por sus familias, los oblati, comenzaban su largo y arduo camino. Junto a los novicios de mayor edad, aprendían a despojarse del mundo secular para abrazar una nueva vida de oración y estudio, encarnando el lema benedictino, ora et labora. La disciplina era férrea, el silencio, casi absoluto, roto solo por la voz del maestro o el murmullo de la recitación. El primer pilar de su educación era el latín. No era una lengua muerta, sino la lengua viva de la Iglesia, de la liturgia y de todo el pensamiento europeo. Sin dominar el latín, la Biblia y los clásicos eran libros sellados e incomprensibles. Después, aprendían a cantar. El canto gregoriano no era música de entretenimiento, sino una forma elevada de oración, la palabra de Dios hecha melodía. Cada salmo, cada antífona, debía ser memorizado y entonado con precisión y devoción, uniendo a la comunidad en una sola voz que se alzaba hacia los cielos. Se sumergían en la teología, estudiando las sagradas escrituras y los comentarios de los grandes pilares de la fe, como San Agustín o San Jerónimo. Y sobre todo, memorizaban, analizaban y vivían según la regla de San Benito, el mapa espiritual y práctico que guiaba cada hora de su día, cada acción y cada pensamiento. A través de esta rigurosa formación, el monasterio se convertía en un faro de alfabetización en una época mayoritariamente analfabeta. Aunque su propósito principal era formar a la siguiente generación de monjes, su influencia educativa se extendía inevitablemente más allá de sus muros, como ondas en un estanque. Reyes y nobles, conscientes del valor estratégico de este saber, a menudo enviaban a sus hijos a educarse con los monjes o buscaban su consejo para gobernar. Los monasterios se convirtieron en centros administrativos y diplomáticos, y sus abades, hombres de letras, en consejeros de los poderosos. Eran, sin duda, la élite intelectual de su tiempo. Se cierra así un círculo virtuoso, fundamental para la civilización occidental. En el scriptorium, el conocimiento se materializaba en nuevos libros. En la biblioteca, se conservaba y organizaba. Y en la escuela, se transmitía a nuevas mentes, garantizando no solo la supervivencia, sino el florecimiento de la cultura clásica y cristiana. Este ciclo no era un mero ejercicio académico, tenía un propósito trascendente. Para el monje, el estudio no era una acumulación de datos, sino una forma de oración, un camino de ascensión espiritual. La Lectio Divina, la lectura sagrada, era un diálogo íntimo y transformador con Dios a través de su palabra. En la quietud de la biblioteca o en el murmullo de la escuela, el monje no buscaba el poder terrenal que el conocimiento puede otorgar. Buscaba la verdad divina. Cada palabra leída, cada frase comprendida, era un paso más para acercarse a la mente del Creador, para intentar vislumbrar la lógica sagrada de su creación. El saber compartido era, en última instancia, una expresión de fe. La tinta y el pergamino,
la voz del maestro y el oído atento del discípulo, se convertían en instrumentos de una sinfonía mayor. Una melodía que, en el profundo silencio del claustro, revelaba la presencia palpable de lo sagrado y daba sentido a cada instante de esta vida dedicada. El sol, en su lento descenso hacia el horizonte, abandona su cénit de poder y adopta una melancolía dorada. Sus últimos rayos, largos y oblicuos, atraviesan con una precisión casi arquitectónica las altas vidrieras del ábside. La luz ya no es blanca y dura, sino un torrente de miel líquida que se derrama sobre la piedra fría del coro. En el aire, motas de polvo, testigos silenciosos de siglos de cánticos y pasos, danzan en los haces de luz, convirtiendo el espacio en un escenario etéreo. Las tallas de los sitiales, pulidas por el uso diario, capturan el resplandor y parecen cobrar vida propia. Es la hora en que la materia inerte del templo parece respirar, imbuida por la magia del crepúsculo. Desde los campos, el scriptorium, la herrería y la enfermería, los monjes convergen hacia el corazón de la abadía. El sonido lejano de una campana, con su tono grave y solemne, los ha llamado. Dejan atrás las herramientas del labora, el trabajo manual e intelectual que ha ocupado su tarde. Sus manos, algunas manchadas de tinta, otras callosas por el arado, se recogen ahora bajo las amplias mangas de sus hábitos. Avanzan en procesión silenciosa, una fila de siluetas oscuras recortadas contra la luz poniente. El único sonido es el suave roce de la lana basta contra el suelo de piedra. Cada paso es medido, cada gesto contenido. Están abandonando el mundo del hacer para entrar de nuevo en el dominio del ser, en el sagrado oficio del ora, la oración. Se reúnen para las vísperas, la oración vespertina por excelencia. Junto con los laudes matutinos, las vísperas forman uno de los dos grandes goznes sobre los que gira el día litúrgico del monje. Si los laudes celebran la resurrección de Cristo con la llegada de la luz, las vísperas agradecen el día que termina y conmemoran la última cena. Es un acto de gratitud por la jornada concedida. Se da gracias por la luz, por el trabajo completado, por el alimento recibido y por la fraternidad compartida. Es un momento para poner el día entero, con sus logros y sus fallos, bajo la mirada de la divinidad antes de que la oscuridad reclame el mundo. Una voz solitaria, la del cantor, se eleva en el silencio. Entona la antífona de un salmo, y de inmediato, el coro entero responde. El canto gregoriano, monódico y sin acompañamiento, llena la nave. No es una interpretación artística, sino una oración cantada, donde la melodía está al servicio completo de la palabra sagrada. Las voces, unidas en un solo cuerpo sonoro, se elevan y descienden como las olas de un mar tranquilo. La estructura de la oración es antigua y probada. Salmos de alabanza y confianza, un breve capítulo de las Escrituras, un himno que reflexiona sobre el misterio del día. Todo conduce, como un río que fluye hacia el mar, al momento culminante de las vísperas, el canto del Magnificat. Magnificat, anima mea Dominum. Mi alma glorifica al Señor. Con estas palabras comienza el cántico de la Virgen María, recogido en el Evangelio de Lucas. Es el gozoso himno que pronuncia al visitar a su prima Isabel, un canto de humildad, alabanza y profecía. Es la voz de los humildes que se alegran porque Dios ha mirado su pequeñez y ha derribado a los poderosos de sus tronos. Al entonar el Magnificat, la comunidad monástica no solo recuerda un pasaje bíblico, se une a la voz de María, haciendo suyo su agradecimiento y su asombro ante la obra de Dios. Cada día, al caer la tarde, los monjes se convierten en portavoces de toda la creación, que a través de ellos magnifica al Creador. El sonido se expande, rebota en las bóvedas de crucería y desciende sobre los monjes como una bendición acústica. La arquitectura de la iglesia, diseñada para la alabanza, se convierte en el primer instrumento, amplificando y unificando las voces en una sola expresión de fe que parece detener el tiempo. En los días de mayor solemnidad, este cántico se acompaña de un rito de profunda carga simbólica, el uso del incienso. Un acólito se acerca al abad con el incensario, o
turíbulo, una vasija de metal suspendida de cadenas. El carbón en su interior arde, esperando el perfume. El abad, con una pequeña cuchara, toma granos de incienso de una naveta y los deposita sobre las brasas. Al instante, una densa columna de humo blanco y aromático se eleva, llenando el presbiterio con su fragancia sagrada. El gesto es deliberado, ritual. El simbolismo es doble y poderoso. El humo que asciende representa las oraciones de la comunidad que se elevan hasta el trono de Dios, una ofrenda inmaterial y agradable. Al mismo tiempo, el incienso es un signo de honor y purificación. Su aroma consagra el espacio y a las personas que lo habitan. El turiferario, el monje encargado del incensario, comienza un movimiento rítmico y reverente. Primero inciensa el altar, el lugar del sacrificio, con 3 golpes dobles. Luego, la cruz. A continuación, se vuelve hacia el abad y la comunidad en el coro. El incensario se balancea, dibujando arcos en el aire y envolviendo a los hermanos en la nube perfumada. Por un momento, los sentidos se ven abrumados. La vista se nubla por el humo que atrapa la luz dorada, el oído está lleno del canto del Magnificat y el olfato es cautivado por el perfume exótico y resinoso del incienso. Es una experiencia total, que busca elevar el espíritu a través del cuerpo. Tras el Magnificat y la aspersión del incienso, la oración continúa con las preces, donde la comunidad intercede por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Es el momento en que el monasterio, aun en su aislamiento, se abre y abraza a toda la humanidad en su plegaria. Este es el instante en que la transición del día a la noche se hace más palpable y simbólica. El sol ha desaparecido por completo del horizonte. La luz dorada ha dado paso a un azul profundo y violáceo en las ventanas. Dentro, los acólitos encienden las velas del altar y los candelabros del coro. La oscuridad que avanza en el exterior no es vista como una amenaza, sino como un recordatorio. Mientras la luz física del mundo se desvanece, la comunidad reza por la luz verdadera que no conoce ocaso, Cristo. La oración de vísperas es una vigilia, un acto de fe en que, incluso en la noche más oscura, la luz divina permanece. Las llamas de las velas, pequeñas pero firmes, son un reflejo de esa fe. Cada llama es un punto de esperanza en la creciente penumbra, un símbolo de la presencia vigilante de Dios y de la propia vigilia del monje, que espera el regreso del día y, en última instancia, el retorno del Señor. La oración concluye con el rezo del Padre Nuestro y una oración final del celebrante que recoge los temas del día y de la hora. Un amén rotundo, cantado por todos, sella el oficio. El sonido reverbera por última vez y se disuelve en el silencio que ya se adueña del templo. En orden, los monjes realizan una profunda inclinación hacia el altar y abandonan el coro con la misma compostura con la que entraron. Se dirigen a una frugal colación o a la sala capitular para la lectura antes de completas la última oración del día. La iglesia queda casi vacía, sumida en una penumbra solo rota por el parpadeo de las velas. El aroma del incienso aún flota en el aire, testimonio del rito que acaba de concluir. El día de trabajo y oración ha llegado a su ocaso. La gran melodía del silencio monástico se prepara para su pausa nocturna, en la paz de un ciclo cumplido, esperando el alba de un nuevo día. El sol se ha puesto, y con él, el fragor de los trabajos del día. En el refectorio, la comunidad se reúne para la última comida, la cena. Es una colación frugal, a menudo no más que pan, quizás algo de fruta o un resto de queso, y agua o vino muy diluido. El silencio es casi absoluto, roto únicamente por la voz de un lector que, desde un pequeño púlpito, desgrana pasajes de las vidas de los padres del desierto. Cada bocado se toma con mesura, cada sorbo con gratitud. No es un acto de mero sustento, sino una continuación de la disciplina espiritual que ha regido cada hora. La comida nutre el cuerpo para el descanso que se avecina, mientras que la lectura nutre el alma para la vigilia interior que comenzará con la noche. El refectorio, bañado por la luz mortecina de las candelas, es un cuadro de orden y contención. Terminada la cena,
los monjes se dirigen en procesión ordenada hacia la sala capitular o directamente a la iglesia. El breve interludio entre la comida y la última oración es para la colasio, la lectura comunitaria. No es un estudio teológico complejo como el de la mañana, sino una lectura edificante, pensada para calmar la mente y prepararla para el encuentro final del día con lo divino. El prior o un monje anciano lee en voz alta, su voz resonando con calma en la penumbra. Las historias de mártires, las reflexiones de San Agustín o las homilías de San Gregorio Magno llenan el espacio. Los monjes escuchan con los ojos bajos, absorbiendo las palabras, dejando que el tumulto de los pensamientos mundanos se asiente como el polvo en un libro cerrado. Es el último alimento intelectual antes del gran reposo. Suena una campana, la señal para las completas. La comunidad ocupa sus sitiales en el coro de la iglesia. Ahora, la oscuridad exterior parece filtrarse entre los altos muros de piedra, y solo unas pocas velas iluminan el altar y los rostros concentrados de los orantes. Las completas, la oración que completa el día, está a punto de comenzar. Su propósito es solemne: pedir protección divina contra los peligros de la noche, tanto físicos como espirituales. La oración se inicia con una confesión de las faltas del día, un confiteor murmurado en comunidad. Le siguen los salmos y memoriales escogidos para esta hora. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, mi defensor, canta el salmista en el Salmo 4. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, recita el Salmo 91, una poderosa afirmación de confianza frente a Jal peste que avanza en las tinieblas. El canto gregoriano, en esta última hora litúrgica, se vuelve más íntimo, más suplicante. No es el canto exultante de laudes, ni la afirmación solemne de vísperas. Es un murmullo que busca consuelo, una melodía que se aferra a la promesa de un nuevo amanecer. Cada nota es una barrera contra el miedo ancestral a la oscuridad, una entrega consciente del alma en manos de su creador antes del pequeño ensayo de la muerte que es el sueño. El clímax emocional de las completas llega con la antífona final dedicada a la Virgen María. A menudo, es el Salve Regina. Las voces de los monjes, unidas en una sola, se elevan en la nave oscura. Salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Es un canto que trasciende la mera liturgia, es el lamento del exiliado, el grito del hijo que busca a su madre en la noche del mundo. En la acústica de la iglesia abacial, el canto adquiere una profundidad sobrecogedora. Las notas finales de O Clemens, o Via, o Dulcis Virgo María parecen flotar en el aire, suspendidas en el tiempo, mucho después de que los labios hayan dejado de moverse. Es el último estallido de melodía, la última palabra cantada antes de que el silencio reclame su dominio absoluto. Tras el canto, un silencio expectante. El abad, figura paterna de la comunidad, se levanta, toma el hisopo, lo sumerge en un acetre con agua bendita y comienza a caminar lentamente por el coro. Pasa frente a cada monje, arrodillado en su sitial, y lo rocía en un gesto de purificación y bendición. No hay palabras, solo el sonido casi imperceptible de las gotas al caer sobre la lana de los hábitos. Este rito, conocido como aspersio, es un acto tangible de protección. El agua, consagrada, es un escudo simbólico contra las tentaciones y los malos sueños que la teología medieval asociaba con las horas nocturnas. Es el pastor cuidando de su rebaño, asegurándose de que cada alma esté resguardada antes de la dispersión hacia la soledad de las celdas. Concluida la aspersión, el abad regresa a su lugar. Da la bendición final. Anoctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Que el Señor Omnipotente nos conceda una noche tranquila y un final perfecto. Con estas palabras, se declara formalmente el inicio del E Magnum Silentium, el Gran Silencio. El Gran Silencio no es una mera ausencia de ruido, es una regla fundamental, una institución dentro del monasterio. Desde este instante y hasta la primera oración de la mañana siguiente, laudes,
Toda comunicación verbal está estrictamente prohibida. El silencio se convierte en una presencia activa, un espacio sagrado para la oración personal y la introspección. En perfecto orden, la comunidad abandona el coro. El sonido ahora es el de las sandalias de cuero rozando la piedra gastada, el susurro de los hábitos de lana. Se mueven como sombras a través de los claustros fríos, iluminados apenas por la luna que se filtra a través de los arcos. Cada monje se dirige a su celda individual, un pequeño universo de soledad y oración. Uno a uno, los últimos puntos de luz del monasterio se extinguen. El aceite de las lámparas en el scriptorium, el fuego del hogar en la cocina, las velas del dormitorio común. El edificio, que durante el día fue un hervidero de actividad intelectual, artística y laboral, se sumerge en una oscuridad casi total, un vacío de luz y sonido. Este no es un silencio vacío, sino uno lleno de significado. Es el silencio de la escucha, donde se cree que la voz de Dios puede ser oída con mayor claridad, sin la distracción de la palabra humana. Es una disciplina del alma, un ayuno del oído y de la lengua que purifica la mente y la eleva hacia lo trascendente. El monasterio reposa bajo el manto de estrellas, como una gran arca de piedra anclada en la noche de los tiempos. Dentro de sus muros, cientos de almas velan en silencio, cada una en su propia batalla y en su propia paz. La melodía del día ha cesado, dando paso a la sinfonía profunda y resonante del gran silencio, la última y más importante oración de la jornada. El ciclo se ha completado, a la espera del primer toque de campana que anuncie un nuevo día. Con la última antífona de vísperas aún resonando en el alma, una procesión silenciosa abandona el coro. Las sombras del crepúsculo se alargan en los claustros, tiñendo la piedra antigua con tonos de violeta y añil. Los monjes, en fila india, se dirigen hacia la última estación de su jornada consciente, el dormitorio. No hay palabras. El único sonido es el roce de las sandalias de cuero sobre las losas desgastadas y el susurro de los hábitos de lana. Es una marcha solemne, una transición disciplinada del espacio sagrado de la oración al espacio vulnerable del descanso. Cada paso es una meditación en sí mismo, un despojarse del día que termina. El dormitorio comunal, o dormitorium los recibe. Es una vasta sala rectangular, austera y funcional. Vigas de roble oscuro, curtidas por los siglos, sostienen un techo elevado. Las ventanas, estrechas y altas, son meras ranuras en los gruesos muros de piedra, diseñadas no para contemplar el paisaje, sino para permitir una ventilación mínima sin comprometer la clausura. La arquitectura misma es una lección de humildad. No hay adornos, ni frescos, ni tallas elaboradas. Solo la honestidad de la piedra y la madera. Este espacio no está diseñado para el confort individual, sino para el reposo colectivo. Su simplicidad monumental refleja la pureza y la rectitud que la vida monástica persigue incansablemente. A lo largo de la sala se alinean los jergones. Son simples catres de madera cubiertos con un saco de paja. Una manta de lana áspera es el único abrigo contra el frío de la noche. No hay divisiones, ni cortinas, ni celda privada. Cada monje se acuesta a la vista de todos, en un acto de total transparencia y confianza mutua. Aquí, las jerarquías se disuelven. El abad, el prior, el cillerero, el hermano lego y el novicio más joven duermen en lechos idénticos. En la horizontalidad del sueño, todos son iguales. Despojados de sus roles y responsabilidades diurnas, son simplemente almas en reposo, hermanos compartiendo la misma fragilidad humana ante la inmensidad de la noche y de Dios. En el centro de la estancia, una lámpara de aceite o una vela permanece encendida. La regla de San Benito es explícita. Dormirán vestidos y ceñidos con sus cinturones o cuerdas, y una luz arderá constantemente en el dormitorio hasta la mañana. La luz es un faro de orden en el caos potencial de la oscuridad. Esta llama perpetua cumple una doble función. Por un lado, es eminentemente práctica. Permite a los monjes levantarse y moverse sin tropiezos cuando la campana los convoque a las vigilias nocturnas. Por otro, es un poderoso símbolo.
la luz de Cristo que nunca se extingue, la vigilancia constante del alma que ni siquiera el sueño debe interrumpir por completo. Entregarse al sueño es, para el monje, un acto de profunda fe. Es la renuncia voluntaria al control, una entrega total a la providencia divina. En este estado de inconsciencia, el cuerpo y el espíritu quedan bajo la custodia de Dios. El sueño no es una evasión, sino una pequeña muerte diaria, un ensayo del descanso final en el que confían despertar a una vida nueva. El descanso es, como todo en el monasterio, una práctica regulada. Los monjes duermen con su hábito, listos para responder a la llamada divina en cualquier momento. El sueño no es un fin en sí mismo, sino el medio necesario para restaurar el cuerpo y poder continuar con el Opus Dei *, la obra de Dios, que es el ciclo incesante de oración que santifica el tiempo. El gran reloj de la jornada monástica está a punto de completar su giro. El día que comenzó en la más profunda oscuridad antes del amanecer, con el canto de los maitines, ahora se disuelve de nuevo en la negrura de la noche. El ciclo de 24 horas, una miniatura de la vida entera, se cierra en un silencio expectante. Mañana, la campana sonará de nuevo en la quietud de la madrugada, y el ciclo recomenzará, idéntico en su forma pero nuevo en su oportunidad espiritual. Esta repetición no es monotonía, sino el ritmo constante de la perseverancia, el pulso de una comunidad dedicada a esculpir la eternidad en el corazón del tiempo. Poco a poco, el silencio se puebla de un nuevo sonido. Es la sinfonía de la respiración colectiva, el aliento suave y rítmico de decenas de hombres que, tras un día de trabajo y oración, ahora descansan como un solo cuerpo. Es el sonido de la comunidad en su estado más fundamental, unida en la función más básica de la vida. La llama solitaria tiembla, proyectando sombras danzantes sobre los rostros serenos. Son los ecos en la oscuridad, el testimonio silencioso de una fe vivida hasta en los pliegues más íntimos de la existencia. Aquí, en el corazón dormido del monasterio, leid la promesa del nuevo día, la certeza de que, tras cada noche, la luz y la alabanza volverán a nacer. La noche envuelve el monasterio, y el gran silencio desciende una vez más. Hemos sido testigos de un solo día en la vida de esta comunidad, que se ha repetido, con una disciplina casi geológica, durante más de 1000 años. Desde el primer cántico en la oscuridad de las vigilias, pasando por el rezo del alba en laudes, hasta el trabajo bajo el sol del mediodía y el estudio en la quietud del escriptorio. Cada hora, cada gesto, cada nota del canto, ha seguido un ritmo inmutable. Un ciclo que podría parecer monótono, un eco infinito de sí mismo. Pero en esta repetición incansable no hay estancamiento. Hay, por el contrario, una fuerza constructora de una potencia inimaginable. Este día tranquilo, que acabamos de presenciar, es una pieza minúscula en el inmenso mosaico que construyó el mundo occidental. Observemos el mandato del trabajo manual. Lo que parecía una simple rutina de autosuficiencia fue, en realidad, un motor de innovación sin precedentes. Forzados a domar la tierra que les rodeaba, los monjes se convirtieron en los ingenieros y agrónomos más avanzados de su tiempo. Perfeccionaron la rotación de cultivos, rescatando suelos agotados. Diseñaron y construyeron molinos de agua y de viento, aplicando una energía que revolucionó la molienda de grano y otras industrias. Drenaron pantanos y canalizaron ríos, como los cistercienses, cuya maestría en ingeniería hidráulica transformó valles enteros. La viticultura, la apicultura, la metalurgia. En cada campo, la necesidad monástica de orden y eficiencia se tradujo en avances tecnológicos que se difundieron lentamente por toda Europa, sentando las bases de la revolución agrícola medieval. Y luego, la oración, que encontraba su más alta expresión intelectual en el escriptorio. Mientras el Imperio Romano se desmoronaba y las bibliotecas del mundo antiguo ardían o caían en el olvido, estos recintos silenciosos se convirtieron en el arca de Noé del conocimiento humano. Con paciencia infinita,
Los monjes copistas salvaron de la extinción no solo los textos sagrados, sino también la filosofía de Platón y Aristóteles, las leyes de Roma, la medicina de Galeno, la poesía de Virgilio. No eran meros copistas, eran editores, curadores, los guardianes de una herencia que de otro modo se habría perdido para siempre. De estas bibliotecas monásticas y de su método de estudio riguroso, el Lectio Divina, nacería una nueva institución, la universidad. Las primeras grandes universidades europeas, en Bolonia, París y Oxford, fueron la culminación secular de una tradición de aprendizaje que los monasterios habían cultivado durante siglos. La estructura misma de este día se rige por la regla de San Benito, un documento que es mucho más que un código de conducta espiritual. Es una constitución en miniatura, un tratado de gobernanza. Establecía un equilibrio de poderes entre el abad, elegido por su comunidad, y los monjes. Detallaba un sistema de justicia, de administración de propiedades y de toma de decisiones. Esta idea de una comunidad cohesionada bajo una ley escrita, donde el líder está sujeto a la misma regla que los demás, fue un concepto revolucionario. Influyó en la redacción de las cartas pueblas de las ciudades medievales y en los estatutos de los gremios. Y, en última instancia, en la noción de que el poder no debe ser arbitrario, sino que debe estar regulado por la ley y el consentimiento. El monasterio fue un laboratorio de orden social. Recordemos también el hospitium, la casa de huéspedes. La hospitalidad no era una opción, sino un deber sagrado. Acoger al viajero, al peregrino y al pobre como si se acogiera a Cristo mismo. Este mandato transformó la caridad en una institución. Los monasterios se convirtieron en la primera red de asistencia social de Europa. En sus enfermerías, no solo cuidaban de sus propios hermanos enfermos, sino también de los laicos de las aldeas cercanas. Estas enfermerías monásticas, con sus conocimientos de herboristería y su énfasis en el cuidado y la higiene, son el ancestro directo del hospital moderno. La idea de un lugar dedicado permanentemente al cuidado de los enfermos, financiado por la comunidad y abierto a los necesitados, nació entre estos muros. Y es imposible ignorar el legado que vemos y oímos. La arquitectura misma es una teología hecha piedra, desde la robusta y terrenal solidez de los monasterios románicos, que ofrecían refugio en un mundo caótico, hasta la audacia celestial de las abadías góticas, con sus arcos que se lanzan hacia el cielo y sus vidrieras que transforman la luz en una narración divina. La música que ha llenado estas 24 horas, el canto gregoriano, no es solo la banda sonora de la vida monástica, es el origen de la notación musical occidental, la raíz de la que brotaría toda la música clásica europea. Y en cada capitel esculpido, en cada página iluminada de un manuscrito, encontramos un universo de arte sacro diseñado no solo para decorar, sino para enseñar, para elevar el alma y para hacer visible lo invisible. Por todo esto, sería un error profundo ver este día tranquilo como una huida del mundo. El monasterio medieval no fue una fortaleza para esconderse de la historia, sino el taller donde se forjó activamente un futuro. Cada cántico en el coro, cada golpe de azada en el campo, cada trazo de pluma en el scriptorium, era un acto de construcción. En una era de fragmentación y violencia, estos hombres y mujeres crearon centros de estabilidad, conocimiento, innovación y belleza. Demostraron que una sociedad podía organizarse en torno a un ideal, a una regla y a un propósito común, más allá de la simple supervivencia. El día ha terminado. Un nuevo día comenzará, idéntico y a la vez diferente. Mientras nuestra cámara se eleva, abarcando la inmensidad del monasterio anclado en el paisaje, lo vemos por lo que realmente es, no una reliquia del pasado, sino un testamento de resistencia. Un faro cuya luz, encendida hace siglos en la profunda noche de la historia, sigue proyectando su influencia hasta nuestros días. El silencio que ahora reina no es vacío, es la pausa entre dos notas de una melodía eterna, la melodía de un legado imperecedero, forjado, día a día, en el corazón de la civilización.